Bueno, comenzamos hoy día, ajá, sí, por favor, siempre su asistencia. Comenzamos hoy día el segundo segmento, se podría decir, segundo bloque del curso, ¿no? Porque, como les dije, pues tenemos que ir avanzando, no podemos esperar hasta el examen. Pero bueno, hoy día damos esta clase y después ya la siguiente ya será, coordinaremos para la próxima semana para después del examen, ¿no? Los chicos, el grupo que ya correspondiente ya envió también la exposición y estaremos coordinando la fecha, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a desarrollar hoy día el tema de lo que sería patología de pared torácica, ¿ya? Es también un grupo de patologías bastante relativamente frecuente, ¿ya? Los que me han tenido oportunidad de acompañarme en consultorio externo ayer y las otras oportunidades han podido ver, hemos visto algunos casos, ¿no? De pectum excavatum, pectum carinatum, sobre todo, que es la patología, entre los dos, pues, el 98% de casos, ¿no? De pacientes, ¿no? Entonces, es una patología que también muchas veces requiere solución quirúrgica, ¿no? Siempre con las indicaciones adecuadas, ¿no? Justamente eso es lo que sus compañeros ahora van a tratar, ¿no? Sobre todo, bueno, van a hablar acerca de la patología de pared torácica, hay una clasificación, ¿no? Van a mencionar, pues, porque hay diversas, ¿no? Desde las más frecuentes hasta las más raras, ¿no? Como ya les mencioné, las más frecuentes son pectum carinatum y excavatum, ¿no? Las dos. Y otras patologías mucho más infrecuentes, pero que también es bueno conocer, ¿no? Entonces, ese tema vamos a desarrollarlo ahora, ¿no? Siempre, como les digo, lo que quiero que ustedes fijen es el tema de lo que sería la parte bueno, el diagnóstico clínico, el diagnóstico, qué exámenes nos ayudan a llegar al diagnóstico y sobre todo las indicaciones, ¿no? Quirúrgicas, cuando intervenimos quirúrgicamente y también en qué momentos pues damos algún tipo de indicación de tratamiento médico, ¿no? Como vamos a ver ahora, sobre todo las más frecuentes, excavatum, carinatum, la gran mayoría, felizmente, llegan a ser al final temas más que nada estéticos, ¿no? Son muy pocos los casos en los cuales hay una afectación de órganos internos como pulmones, como corazón, ¿no? Y en los cuales ahí sí obviamente tiene que haber una resolución quirúrgica pronta para evitar justamente mayor compromiso, ¿no? Cardíaco o pulmonar, ¿no? Entonces, pero hay también indicaciones, hay índices tomográficos, como vamos a ver, ¿no? Que siempre les menciono, cuando menciono la práctica, que tenemos que conocer para poder determinar, hacer una indicación, pues, quirúrgica, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora dos de sus compañeros van a exponer, está Yeser y está Marco Antonio. ¿En ese orden van a exponer? Sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien, Yeser, entonces puedes comenzar, por favor. Adelante. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Bueno, en esta mañana no vamos a presentarles el tema de patologías de pared torácica. Y bueno, siguiente, por favor. En cuanto a la introducción, bueno, se va a definir, ¿no? Como malformaciones de la pared torácica, lo cual van a constituir un grupo variado de defectos en los cuales no van a tener afección a la caja torácica como van a ser las costillas, el esternón y la columna dorsal. También las deformidades presentes al nacimiento, pero en ocasiones no se van a mostrar por primera vez o se van a exacerbar en la adolescencia, ¿no? De acuerdo a se va desarrollando esta enfermedad, se va a identificar en la adolescencia, ¿no? Se va a clasificar en dos grupos. Uno que va a ser congénita, en el cual va a haber un crecimiento anómalo de los cartílagos, y una adquirida, ¿no? Secundarias a diversos grados de hipoplasia o aplasia, ¿no? Como los que son los postraumáticos, tumores de la pared torácica. Siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener un grupo variado de defectos que estos van a afectar la caja torácica, en el cual, como ya bien dije, ¿no? Van a estar presentes generalmente en el nacimiento, pero en ocasiones se muestran por primera vez en la adolescencia. También los pacientes complejos tienen otras patologías asociadas, ya sea con una relación, ¿no? A diabetes mellitus o pacientes inmunosuprimidos. Bueno, el cual la piedra angular del tratamiento va a radicar en un manejo médico
la reparación quirúrgica y el asesoramiento genético, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener una clasificación, ¿no? Como ya bien les mencioné, congénitas y adquiridas, en el cual en las congénitas, en el tipo 1 vamos a tener las cartilaginosas, ¿no? Estos van a ser más frecuentes, como el pectus excavatum y el carinatum, ¿no? Y también las dismorfias. En el tipo 2 vamos a tener costales, como pueden ser simples como complejas, ¿no? En el tipo 3, condrocostales, como el síndrome de Poland, y toracópagos, ¿no? En el tipo 4, externales, ya sea por una fisura external parcial o total, ¿no? Y en el tipo 5, los clavículos-escapulares, en el cual las malformaciones van a estar presentes en las clavículas, en la escápula o bien combinadas, ¿no? Y en las malformaciones adquiridas, bueno, como ya les mencioné, ¿no? Van a ser postquirúrgicas, postraumáticas, infecciosas, o por una patología espinal como una jiba torácica o una escoliosis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver algunas malformaciones, ¿no? Como va a ser la hendidura external, en el cual va a estar relacionado con los factores de transcripción. Y bueno, esto cumple un papel importante en el desarrollo embrionario, ¿no? Como en la identidad de las somitas. Eh, y esto va a estar más asociado con mutaciones del gen Hops, ¿no? En la ectopia cordis, bueno, generalmente va a ser cuando el corazón queda fuera del tórax, ¿no? Y esto va a estar asociado con defectos del pericardio parietal, del diafragma y el esternón. Va a haber un deterioro embrionario del desarrollo, lo cual va a estar vinculado con anomalías cromosómicas, ¿no? Y bueno, el pronóstico generalmente va a ser malo, ¿no? Por el simple hecho de que el corazón está afuera, en el exterior. Siguiente, por favor. Vamos a tener el síndrome de Jones, en el cual va a tener una forma de campana o bien de un cilindro, ¿no? Y esto va a generar desórdenes que van a estar relacionados con la afección respiratoria y renales, ¿no? Lo que genera la enfermedad mucosística y por lo general va a ser bilateral. Esto se va a vincular más que todo con las mutaciones de los genes de LL3 y del MESP2, ¿no? Y la principal causa de muerte para esta patología va a ser para esta malformación va a ser la insuficiencia respiratoria. En cuanto al síndrome de Hartscher-Lewin, más que todo va a ser complicaciones respiratorias, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva y la hipertensión pulmonar van a ser las principales causas de muerte en, en estas malformaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a presentar los tumores de la pared torácica, en el cual no van a ser muy frecuentes y el manejo va a ser complejo. Bueno, vamos a clasificarlos en óseos y partes blandas, ¿no? En óseos vamos a tener tanto benignos como malignos. Los osteomas y osteocondromas van a ser benignos y los osteosarcomas y el sarcoma de Edwin van a ser malignos, ¿no? Y en cuanto a las partes blandas, liposarcomas, leiomiosarcomas, neurofibromas y neurofibrosarcomas van a ser lipomas, ¿no? Que van a estar presentes. En cuanto a los síntomas, se va a presentar, ¿no? Como una sensación de aparición de masa y el dolor puede ser local o referido, ¿no? Y a veces, bueno, va a pasar desapercibido. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a tener también los osteocondromas, ¿no? Como ya mencionamos, estos van a ser tumores secundarios de la pared torácica y bueno, van a ser de etiología metastásicos, ¿no? Van a ser tumores benignos no cancerosos y van a estar a nivel óseo y cartílago, ¿no? Los osteosarcomas van a presentar un crecimiento rápido, una destrucción ósea mal delimitada, puede haber respeto por la cortical, ¿no? También va a estar presentes calcificaciones intramurales y esto más que todo va a estar relacionado con un error aleatorio a nivel del ADN, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como bien el doctor estaba hablando, ¿no? Vamos a hablarle sobre Pectus excavatum, que bueno, estas malformaciones van a ser frecuentes, ¿no? En cuanto a la pared torácica. Siguiente, por favor. En el cual, ¿no? Se va a llamar un tórax en embudo o en chimenea. Va a tener una deformidad de la pared torácica caracterizada por una anomalía a nivel condroesternal. Bueno, esta malformación es benigna, ¿no? Va a tener un hundimiento o desplazamiento del esternón en sentido posterior, ¿no? O sea, hacia atrás. Va a tener un grado de hundimiento que va a ir de leve, moderado a grave. También en las formas va a ser parcial en copa, totales o en platillo, ¿no? Van a cursar simétricos o bien asimétricos. Y bueno, va a tener un patrón de herencia y va a estar asociado con anomalías con tejido conectivo, ¿no? Como el síndrome de Marfan. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de repercusión clínica, la severidad del defecto torácico también se va a dar por la morbilidad cardiopulmonar y otro factor va a ser el impacto psicosocial del defecto, ¿no? Esto va a estar relacionado a la apariencia estética del paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, bueno, se va a dar, ¿no? Un 80 y 90% de todos los trastornos de la pared torácica anterior. Se va a dar uno de cada 400 a 1000 nacidos vivos y bueno, esto va a tener preferencia, ¿no? Por el sexo masculino de 4 en uno. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, pues se va a dar, ¿no? Por el tejido conectivo, enfermedades neuromusculares, el síndrome de Noan, síndrome de Turner y neoplasias endocrinas múltiples tipo 2B, ¿no? En las formas adquiridas, los pacientes, bueno, van a tener presencia de hernia diafragmática congénita. También se va a dar por un crecimiento anómalo de los cartílagos y un crecimiento anormal de las costillas, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las características clínicas, bueno, como ya he mencionado, esto más que todo se va a dar, ¿no? Y bueno, va a estar presente en el nacimiento. Un tercio de los casos se diagnostican en el periodo neonatal y los 2 tercios ya a medida que va desarrollándose, ¿no? En la adolescencia. Va a haber un incremento de la sintomatología durante la adolescencia. En cuanto a la evolución natural, estabilización o el empeoramiento en la pubertad, siendo excepcional la remisión espontánea, ¿no? Bueno, aquí también va a haber cambios en la fisiología respiratoria y cardiovascular, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener una intolerancia al ejercicio, dolor torácico y también las palpitaciones, ¿no? También se va a dar una sensación de ahogo con el esfuerzo. Y bueno, también las infecciones van a ser frecuentes, ¿no? En cuanto al aparato respiratorio y también se va a dar un asma asociado a esta, ¿no? Siguiente, por favor.
En cuanto al compromiso cardiorrespiratorio, bueno, se debe evaluar, ¿no? Tenemos que cuantificar la gravedad, ya sea por una resonancia o una tomografía. También vamos a evaluar la enfermedad pulmonar restrictiva, ¿no? Por una espirometría. Y en casos de limitaciones cardiopulmonar o desplazamiento cardíaco, prueba de esfuerzo, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, bueno, se va a presentar, ¿no? Con un hundimiento superior a 2.5 centímetros, que esto va a ser moderado a grave. También con un tórax aplanado y estrecho, una marcada actitud sifótica, con un abdomen prominente, ¿no? De un 10 a 40% se va a asociar la escoliosis y, bueno, más que todo el síntoma más frecuente va a ser la taquipnea, ¿no? Taquipnea de esfuerzo. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes complementarios, vamos a usar la radiografía simple, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, una espirometría, una función cardíaca, ¿no? Por un electrocardiograma y también la prueba de esfuerzo, ¿no? Para ver cómo están funcionando los pulmones y el corazón. Siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, inicialmente vamos a hacer un seguimiento periódico, ¿no? De esos pacientes desde la infancia. Y esto se va a dar con fotografías, ¿no? A los que se les recomienda un programa de ejercicio posturales con el fin de frenar el progreso de la enfermedad. Siguiente, por favor. Y seguidamente, en función de la evolución, tras los estudios complementarios realizados, por lo general se va a asumir que pueden ser candidatos de reparación quirúrgica los pacientes que incluyan 2 o más de los siguientes criterios, ¿no? A continuación, siguiente, por favor. Bueno, aquí están los criterios, ¿no? Más que todo el índice de Haller, que tiene que ser mayor a 3.25, en el cual en la imagen derecha, ¿no? Podemos ver la línea roja. Bueno, para hallar este índice de Haller, vamos a ver la línea roja que va a ser el diámetro transversal. Esto se va a dividir entre la línea celeste, que va a ser el diámetro anteroposterior, ¿no? Esta división tiene que salir mayor a 3.25, ¿no? Y bueno, con algunos de estos que va a ser la compresión cardíaca, desplazamiento, prolapso de la válvula mitral, anormalidades de la conducción, también otro criterio, la alteración de la función pulmonar con patrón restrictivo, fallo de reparación quirúrgica previa con el mismo motivo, y otras indicaciones relativas serían la constatación del empeoramiento progresivo del hundimiento en controles periódicos y una preocupación importante sobre el aspecto estético que implique repercusión psicológica sobre el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, vamos a tener por la cirugía abierta, ¿no? Por el esternocondroplastia de Ravitch modificado. Esto va a consistir, ¿no? En la extirpación de los cartílagos costales. Y bueno, esto va a ser bilateral, ¿no? En toda la extensión de la deformidad. Se va a realizar uno o varios cortes transversales en el esternón para modificar su configuración y se va a implantar soportes metálicos, ¿no? O protésicos que aseguren la posición deseada. Y cuanto la cirugía mínimamente invasiva, se va a dar por un procedimiento de NUS modificado, ¿no? Que más adelante les voy a hablar más que todo eso. Y otras que va a ser como el vacuum bell, el pectus ab, taulinoplastías, prótesis silicona como el 3D printing y la técnica de Rudakov, ¿no? Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento, bueno, más que todo se va a basar en la observación, ¿no? Que esto tenemos que darle al paciente semestral o anual o hasta la adolescencia, ¿no? En cuanto a la cirugía por una deformidad severa, pacientes sintomáticos, deformidad asimétrica, razones estéticas, psicológicas para los padres y pediatras en caso de niños, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí va a estar el NUS modificado, ¿no? Que esto actualmente se está usando por ser mínimamente invasivo, ¿no? En el cual consiste en la inserción de una o dos barras metálicas que apoyadas sobre las costillas van a empujar el esternón, ¿no? Hacia el lado, cambiando la configuración del tórax y corrigiendo el pectus excavatum, ¿no? Estas barras van a ser moldeadas con precisión según la deformidad de cada paciente, ¿no? Se van a colocar a través de dos pequeñas incisiones bilaterales, controlando su posición mediante biotoracoscopía. Bueno, esto se va a hacer más que todo, ¿no? Para colocar bien estas varas, que va a dar una visión interior del tórax, ¿no? Las barras van a quedar fijadas con unos pequeños estabilizadores y la corrección de esta malformación va a ser completa, ¿no? Tras el procedimiento. Tras un periodo de 2 a 4 años, cuando el tórax va a tener un nuevo aspecto definitivo y ya fijado, las barras se van a retirar, ¿no? Mediante una pequeña intervención. Como podemos ver al lado izquierdo en las imágenes, bueno, primeramente se va a medir, ¿no? Entre el diámetro transversal, la longitud de la barra, lo cual seguidamente se va a doblar, ¿no? Va a pasar al doblado de la barra y después, como ya he mencionado, se va a hacer dos incisiones derechas, una para la octópica y otra para introducir la barra, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a tener otras técnicas, ¿no? Como lo que va a ser la campana de succión externa, un imán external, prótesis de silicona, terapia física, pectus apo, las taulinoplastías, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, todas estas técnicas también, ¿no? Como todo va a tener complicaciones, en el cual para el Ravitch modificado, pues se va a dar por una distrofia torácica, ¿no? Ya que la técnica va a ser abierta. También va a presentar dolor postoperatorio. En cuanto al NUS, bueno, va a haber un desplazamiento de la barra, ¿no? También una pericarditis neumotórax, derrame pleural, lesión cardíaca y bueno, una recidiva, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, otra patología también frecuente va a ser el pectum carinatum, ¿no? Siguiente, por favor. Lo cual, ¿no? Lo vamos a definir como una deformidad de protrusión de la pared torácica anterior. El término deriva de la frase latina pecho en quilla, ¿no? Lo que era el pectum excavatum era posterior, acá el pectum carinatum va a ser anterior, ¿no? Más va a ser anterior. Siguiente, por favor. No, disculpa, anterior. Una atrás, por favor. Bueno, aquí vamos a tener, ¿no? Tres tipos. Como podemos ver en la imagen derecha, en superior. Bueno, lo vamos a clasificar en tres, ¿no? La cual va a ser la prominencia condrogladiolar. Esto va a ser cuando sobresale las porciones mediales inferiores del esternón. Y bueno, este tipo va a ser el más común, ¿no? Luego, en la imagen derecha medial vamos a tener la prominencia condromanubrial, donde la parte superior del esternón va a sobresalir hacia adelante y el cuerpo se va a desviar hacia atrás, ¿no?
Y más inferior de la imagen, vamos a tener la prominencia lateral asimétrica, en el cual, ¿no? Va, como su nombre lo dice, va a tener una asimetría, más que todo de la prominencia condrogladiolar, en los cuales se va a observar un esternón fuera de la línea media, pero va a estar inclinado lejos del lado afectado, ¿no? Ahora sí, siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a tener que va a ser una deformidad. Bueno, eso también no va a ser poco común y bueno, va a ser 1 de cada 1.500 nacidos vivos. En cuanto en cuanto a la prevalencia, pues va a ser más común en hombres, ¿no? Que en mujeres. Va a existir una fuerte asociación familiar con hereditaria, ¿no? Hasta un 25%. Y bueno, parece ser común en poblaciones blancas e hispanas, ¿no? Esta malformación. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, en cuanto a lo que es la etiología del Pectus carinatum, bueno, se dice que estos van a ser una serie de mecanismos, ¿no? Que van a influir y que incluyen, ¿no? Todo un crecimiento anormal. Esto al nivel de los cartílagos costales y también, ¿no? Al nivel del esternón y las costillas. Como ya se había mencionado previamente en la epidemiología, usualmente es de causas hereditarias o tiene un marcado porcentaje, ¿no? Relacionado a la herencia. Y bueno, estos van a estar dados por componentes que van a estar asociados al daño, ¿no? Del tejido conectivo y eso va a hacer que se va a producir, ¿no? El pectus carinatum. Y por estar asociado netamente a lo que va a ser la genética, pues va a haber otros síndromes, ¿no? Que van a estar relacionados a esto, como por ejemplo el síndrome de Marfan, el Noonan, Poland, una osteogénesis imperfecta, el síndrome de Morquio, el síndrome de cardiofacio cutáneo y bueno, el síndrome de Coffin-Lowry, ¿no? En cuanto a las características clínicas, bueno, se tiene un historial de que en más del 90% de los pacientes esta deformidad, bueno, va a estar diagnosticada, ¿no? Después de los 10 años de edad del paciente, ¿no? Esto va a empeorar con la adolescencia, ya que, bueno, como sabemos, ¿no? En la pubertad, adolescencia, pues el cuerpo va a ir evolucionando a un ritmo un poco más acelerado, y esto va a hacer que las características clínicas pues sean un poco más evidentes, ¿no? En lo que va a ser la pubertad, adolescencia, ¿no? Los síntomas que mayormente se van a presentar va a ser usualmente son asintomáticos, ¿no? Ya que nos vamos a dar cuenta ya con el momento de que va a crecer, ¿no? Esta cavidad. Bueno, se va a dar, por ejemplo, la disnea de esfuerzo, la limitación a los ejercicios, asma y las infecciones respiratorias. El diagnóstico, ¿no? Bueno, el diagnóstico usualmente va a ser clínico. Del mismo modo que se puede observar si va a haber escoliosis, ¿no? Compensadoras, ya que el paciente va a ir buscando, ¿no? Una posición para esconder su malformidad del pecho. Y bueno, otras cosas que tenemos que tener en cuenta, pues va a ser el diámetro, ¿no? En la parte de lo que va a ser la anteroposterior del tórax. Va a haber un aumento, ¿no? En los movimientos, ¿no? De la pared torácica, o también va a estar reducido. La sensibilidad a la palpación de esa pared va a estar sobredada, ¿no? Ya que eso va a estar incluido en esta malformación. Lo que sí debemos tener presente y documentarlo va a ser el tipo de la deformidad, que la capacidad con la que se va a poder corregir el defecto y a ver si hay presencia o ausencia, ¿no? De escoliosis y otras anomalías asociadas a esta, ¿no? Como los síndromes que había descrito previamente. Lo que va a ser la ayuda de las imágenes, diagnóstico por imagen, tenemos dos principalmente, ¿no? La radiografía y la tomografía. En la radiografía se va a ver mucho mejor, ¿no? Lo que va a ser en posición lateral. El diámetro anteroposterior del tórax se va a evidenciar aumentado, ¿no? Y el movimiento de la pared torácica está reducido. Del mismo modo que la sensibilidad a la palpación torácica se va a ser característico de esa deformidad. En cuanto a la tomografía, los parámetros, ¿no? Van a ser útiles para medir la gravedad más que todo. Lo que tenemos que ver va a ser la protrusión
external, el índice y el índice de asimetría. Pero la protección external va a ser el ángulo, ¿no? Un punto mayor de la rotación external. El índice de Haller, bueno, los valores tienen que estar bajos, ¿no? Usualmente se encuentran entre 1.7 a 1.8, ¿no? Ya que los valores normales van a estar entre 2.50 aproximadamente. Y tenemos que tener en cuenta que el valor de índice de Haller, que va a ser más bajo, pues va a estar asociado a un grado más severo de pectum carinatum. De la simetría, bueno, el diámetro de antero-posterior y el ángulo de rotación es lo que se tiene que evidenciar en este apartado. En lo que va a ser el tratamiento vamos a tener dos, uno conservador y otro quirúrgico. En el conservador vamos a tener como primera opción, ¿no? Esto se va a recomendar usualmente en pacientes pediátricos. Bueno, esto se va a dar, ¿no? Con lo que va a ser las prótesis. Esto se va a recomendar en casos, por ejemplo, ¿no? Que sea leve a moderado el grado. Otra indicación sería cuando tenemos el tórax flexible. La finalidad de esto es reducir la morbilidad y la mejora estética, ¿no? del paciente. Y bueno, tener en cuenta de que el abordaje quirúrgico, pues por algún motivo no va a estar indicado, ¿no? Ya que usualmente vamos a tener esto en pacientes niños, ¿no? Pediátricos. Y otro punto es que va a haber un ahorro de costos, ¿no? Ya que el tratamiento de esto a veces es más costoso, entonces a tener un tratamiento conservador, pues vamos a minorar también los gastos. ¿Y cuándo vamos a indicar la cirugía? Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, el índice de Haller, ¿no? Que nos dice que el pectum carinatum es de moderado a grave, usualmente grave. No puede cumplir con el programa riguroso de aparatos ortopédicos, ¿no? Los aparatos ortopédicos pues no están dando los resultados que queremos. Las paredes torácicas bueno, van a ser inflexibles. La simetría externa va a ser de moderada a grave. Y los aparatos ortopédicos no han sido efectivos, ¿no? Como ya había mencionado. El tratamiento ortopédico, bueno, usualmente consiste en la utilización de ortesis, ¿no? Que como vemos en imágenes, tener como una especie de arnés que nos va a dar presión, ¿no? Y va a hacer que el pecho o el tórax sea jalado, ¿no? Hacia atrás en su posición que debería ser. Este es, ¿no? El corsé de compresión externa. La finalidad de esto es que vamos a tener que ejercer la presión correcta, ¿no? Dirigida a la zona de mayor protrusión y se diseña de manera individualizada, ¿no? Dependiendo del caso del paciente. También se puede usar el transductor, bueno, esto va a otorgar una presión terapéutica y se mide con un transductor para colocar, ¿no? El corsé y los ajustes mensuales posteriores, ¿no? Bueno, el corsé se va a indicar, bueno, usualmente que use de 8 a 12 horas por día, ¿no? Y en la mayoría de los casos va a darse unos buenos resultados. Y bueno, a mayor ajuste, bueno, va a haber un mejor resultado. La cirugía, bueno, en la cirugía la finalidad es, bueno, hundir el tórax, se usa, ¿no? La osteotomía external para bajar el tórax. También durante la cirugía se puede colocar una malla metálica y bueno, esto también va a ser un caso individualizado, ¿no? Ya que depende del caso tratado. Se va a usar, ¿no? Lo que va a ser el Revis modificado. Esta técnica es típica, ¿no? Para ver la reparación del tórax. Y bueno, generalmente va a incluir, ¿no? Una morbilidad postoperatoria del 5 al 10%. La resección o remodelación de segmentos, bueno, va a dar, ¿no? Lo que vamos a ir a nivel de los cartílagos costales anormales. La remodelación y reposicionamiento al externo es otra finalidad. Y la inserción puntual, ¿no? De removible o en hamaca, ¿no? De la malla sistémica que vamos a instalar. Esto debajo del externo movilizado, ¿no? Bueno, seguimos con lo que va a ser la exostosis. Y bueno, como definición tenemos, ¿no? Que bueno, va a ser considerado como verdaderas neoplasias primarias de las costillas, ¿no? Y van a ser consideradas raras. Las lesiones condroides son los tumores primarios más comunes en esta enfermedad y casi siempre surgen, ¿no? Al nivel del extremo anterior de la costilla. Como había mencionado, el origen es condroide y bueno, va a haber implicación, ¿no? En las calcificaciones de la unión condrocostal, ¿no? Costocondral. Se va a dar, ¿no? Un crecimiento de costillas o de cartílago costal. Se debe a los tumores primarios, ¿no? Como los osteomas o condromas. Hay presencia de protrusión de cartílagos costales y bueno, también va a ser un tratamiento individualizado, ¿no? Tiene un fuerte carácter hereditario. No, la mayoría de estos casos son en sí casos hereditarios, ¿no?
en el cual se va a evidenciar la lesión de las costillas. La apariencia típica que va a tener esta patología es una deformidad o expansión, ¿no?, de la costilla con calcificación hacia la capa cartilaginosa. El diagnóstico, bueno, tenemos como inicialmente la radiografía. La radiografía es el primer examen, ¿no?, que se va a requerir para esta lesión, y bueno, se puede evidenciar, ¿no?, un osteocondroma que aparece como un tallo o una protuberancia plana que emerge hacia la superficie del hueso. Otros hallazgos que podemos encontrar bueno, son escamas calcificadas, interrupciones lineales en el interior del componente cartilaginoso, ¿no? La tomografía, bueno, en la tomografía, ¿no?, se va a representar la lesión ósea en detalle, así como para mostrar la calcificación, ¿no? Como por ejemplo acá vemos hacia este lado, ¿no?, está la malformación, ¿no? La tomografía nos va a dar un mejor detalle sobre esto. En cuanto a la resonancia magnética, bueno, va a ser un diagnóstico más preciso para los casos sintomáticos, ¿no? Ya, y bueno, se va a presentar la morfología exacta del tumor. El compromiso también va a tener compromiso arterial, venoso y de las lesiones nerviosas. Bueno, la resonancia también sirve para verificar, ¿no?, la continuidad de la masa palpable. Y bueno, esto va a estar dado con la corteza del hueso afectado y bueno, va a haber una diferencia, ¿no?, entre si va a ser un osteocondroma u otras lesiones óseas que se pueden encontrar, ¿no?, a nivel de la superficie externa. El tratamiento, bueno, como ya había dicho al inicio, tiene que ser individualizado, ¿no?, viendo las características de cada caso. Las lesiones, bueno, las pequeñas usualmente son asintomáticas, ¿no? Entonces, si son asintomáticas, usualmente damos un seguimiento clínico, ¿no?, acompañado de los exámenes radiológicos para ver qué tanto se está manteniendo o va avanzando la enfermedad. Bueno, las lesiones de base van a ser, bueno, complicaciones de exostosis, ¿no? Y eso sí van a requerir un tratamiento quirúrgico. Se dice que la recurrencia global de la resección es de aproximadamente 2%, ¿no? Es como un dato extra. Las complicaciones que se pueden dar a este nivel, bueno, son el hemotórax y el neumotórax, del mismo modo que se puede presentar heridas diafragmáticas y pericárdicas. Y bueno, en el caso de exostosis se recomienda, ¿no?, la extirpación quirúrgica para evitar complicaciones que puedan ser aún más graves. Y bueno, tenemos ahora el síndrome de Poland. Bueno, se dice, ¿no?, que como manera de definición, podemos decir que es una malformación congénita y cuyas características van a ser las siguientes, ¿no? Por ejemplo, puede haber una ausencia unilateral o completa del músculo pectoral mayor, ¿no? Bueno, pueden ser anomalías ipsilaterales a nivel de la mama y del pezón. Se va a presentar también una hipoplasia del tejido subcutáneo pectoral, ¿no? Del mismo modo que va a haber ausencia del vello pectoral y del vello axilar a ese nivel. Se va a estar acompañada de alteraciones de la pared torácica. También puede estar las anomalías de las extremidades superiores. Y se dice, ¿no?, que en casos ya avanzados o severos, bueno, también van a comprometer lo que va a ser las costillas. Bueno, en cuanto concierne a la epidemiología, se dice que va a ser un caso infrecuente, ¿no?, ya que se va a dar de 1 cada 30.000 nacidos. El 14% presenta aplasias mamarias y el 10% de los pacientes presentan sindactilia, ¿no? La incidencia, bueno, mayormente se da para el lado de varones. Y bueno, que usualmente va a ser el lado derecho, y en mujeres pues se va a dar a ambos lados, ¿no? Las causas, bueno, como ya habíamos dicho que es de una malformación congénita, pues van a ser malformaciones que van a interrumpir, ¿no?, el recorrido de la subclavia. Y bueno, al haber una interrupción en el recorrido de la arteria subclavia, pues va a haber un desarrollo aplásico del pectoral mayor, ¿no? Esto porque ya no, la irrigación pues no va a estar dada adecuadamente. La etiopatogenia, bueno, se dice que hasta el momento es desconocido. Y bueno, se atribuye, ¿no?, a que va a haber una alteración congénita, y esto se va a dar, ¿no?, a partir de la sexta semana del desarrollo del embrión. En cuanto a la clínica, tenemos alteraciones torácicas, ¿no? Al que va a haber, primero, alteraciones musculares, alteraciones osteocartilaginosas, alteraciones cutáneas y alteraciones glandulares, ¿no?, como por ejemplo la mama, más en el caso de mujeres.
En lo que va a ser alteraciones musculares, bueno, va a haber la agenesia de los fascículos esterocostales, ¿no? Del pectoral mayor. La depresión infraclavicular y también, ¿no? La ausencia de pilar del axilar anterior. Y bueno, otros componentes que tenemos que tener presentes, que el pectoral menor, el serrato anterior, el dorsal ancho, y los músculos intercostales, bueno, esos todavía van a tener cierta grado de posición en comparación a lo que estamos hablando, ¿no? Pues en este síndrome de Polen. En lo que va a ver las anomalías osteocartilaginosas, se van a dar a manera de una hipoplasia de las costillas sin evidenciar depresión. La depresión de la pared del lado afectado se aísla asociado a una rotación y depresión del esternón, ¿no? La aplasia costal afecta a una o varias costillas, ¿no? Usualmente se dan a nivel del segundo y quinto arco anteriores, ¿no? Con rotación external. Y bueno, en la imagen aquí podemos ver una aplasia de las costillas, ¿no? De Poland severo, ¿no? Ya que ha afectado totalmente a los que va a ser a nivel de hueso. En lo que va a ser anomalías cutáneas se puede manifestar por que la piel va a estar más fina, va a haber adherencias con o sin alteraciones de la pilosidad, ¿no? Lo que va a ser las anomalías glandulares, bueno, se va a dar a nivel de la mama, ¿no? Entonces va a haber una mama plástica, como también una mama hipoplásica, ¿no? Del mismo modo que va a haber la asimetría mamaria, ¿no? Que suele diagnosticarse durante la pubertad. Ya que, bueno, las mujeres, ¿no? Durante la pubertad van ya desarrollando las mamas y al ver esta asimetría, pues ya podemos estar ya pensando, ¿no? En este síndrome de Poland. Y bueno, otras alteraciones van a ser la implantación de la mama, ¿no? Apareciendo más elevado o lateralizada, ¿no? Eso como característica de que va a darse durante el desarrollo. En el que va a haber alteraciones del miembro superior. Bueno, va a haber un hueco axilar en el antebrazo, brazo o mano. Alteraciones axilares, ¿no? La piel va a carecer de pelos, la sudoración va a ser disminuida y bueno, va a haber una brida axilar, ¿no? A nivel del tejido fibroso. Alteraciones en brazo y antebrazo, ¿no? El brazo va a ser hipoplásico, el antebrazo es, en lo que va a ser hipoplásico, va a ser contener un nivel corto, delgado y contralateral. Va a haber anomalías óseas, por ejemplo, se da la mano samba radial y sinostosis radiocubital. Y las graves va a estar dada por la hipoplasia global, ¿no? Anomalía de las manos, bueno, vamos a tener la sindactilia, la simbraquidactilia y la ectorodactilia. La sindactilia, bueno, va a ser, ¿no? Dada por el que respeta al pulgar y deja libre, ¿no? La tercera falange. La simbraquidactilia puede ser unilateral con la bifalangia, ¿no? Y la ectrodactilia, ausencia de uno o más dedos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pinza de langosta como característica. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico, bueno, va a ser principalmente por observación de la malformación, ¿no? Ya que vamos a evidenciar una asimetría mamaria, ¿no? Y también puede haber una hipoplasia o agenesia. En cuanto a la inspección, va a haber una depresión infraclavicular, ausencia de vello, ¿no? La anterior, aducción. Va a haber una modificación del pliegue axilar, va a haber una curvatura que une al brazo al tórax. Esto va a ser un signo patognomónico, ¿no? En cuanto a las anomalías cutáneas, va a haber la piel fina y ausencia de pilosidad. Para las pruebas complementarias se va a pedir, ¿no? La radiografía y la tomografía del tórax, ¿no? La clasificación, bueno, tenemos tres clases o tres niveles, ¿no? Para la mama tenemos un nivel hipoplásico y asimétrico, ¿no? Eso, luego tenemos el hipoplásico ausente y el hipoplásico, o la clase también va a ser un hipoplásico y ausente. En el pectoral va a ser un hipoplásico pectoral, pero presente. La porción externa ausente y la porción externa costal ausente. El esqueleto va a estar sin alteración, mínima alteración y alteraciones importantes. Bueno, aquí tenemos las imágenes, ¿no? Que van a graficar los anteriores tipos.
Y bueno, vamos viendo los diferentes grados, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, se dice que va a ser más de carácter estético, ¿no? Usualmente no hay ni de repercusión funcional a nivel de lo que va a ser la fisiología cardiorrespiratoria. El abordaje va a incluir bueno, lo que vamos a buscar es reconstruir y debemos buscar, ¿no? Modelar el pilar axilar anterior, proporcionar volumen a la parte alta del hemitórax afectado y, bueno, corregir la aplasia torácica en las formas graves. En cuanto a la mujer, bueno, se va a dar, ¿no? La restauración de forma y volumen de la mama. Para esto podemos usar prótesis torácica, el implante mamario, autoinjerto de células adiposas y reconstrucción de placa areolo-mamilar, ¿no? La prótesis se va a usar, ¿no? El llenado de déficit por el músculo torácico. En el implante mamario, la hipoplasia o aplasia mamaria, ¿no? Se va a dar para corregir esto. En el autoinjerto, las células adiposas, bueno, podemos usar una reinyección de grasa desarrollada, ¿no? A este nivel. La corrección quirúrgica. A nivel de grado 2, bueno, se plantea la resolución del aspecto estético, ¿no? Como ya había mencionado previamente. Y bueno, la idea de esto es hacerlo en la adolescencia, ¿no? Colocación de prótesis mamario muscular, ¿no? Según el sexo a tratar. Esto también se puede hacer a partir de la pubertad, adolescencia. En el grado 2 se debe evaluar, ¿no? El grado si está bien de compromiso del pectus carinatum contralateral en los controles evolutivos y se prepara el tórax, ¿no? Para colocación de una prótesis. La cirugía va a consistir, ¿no? Para corregir el defecto contralateralmente. Y bueno, esta es la bibliografía y eso sería todo. Gracias. Muy bien. No dejen de compartir, por favor, la pantalla. Ok, muy bien, chicos. Está bien. Bueno, está bastante clara, creo, la exposición. Han dicho lo principal, pues, de las patologías que han mencionado, ¿no? Como ya les mencioné al inicio, ¿no? Las más frecuentes, excavatum, carinatum, son las que más vemos, ¿no? Y bueno, siempre exostosis también, algunas veces por ahí tenemos algunos casos, y polan mucho más infrecuentemente, ¿no? Y como mencionaron al inicio, pues hay diversas patologías, ¿no? De pared en la clasificación han visto que hay muchas patologías que ciertamente, pues, como digo, son muy, muy, muy raras, ¿no? Son muy infrecuentes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Los oyentes. Bueno, les voy a más o menos un poquito hacer un poco de algunos puntos más saltantes, ¿no? O sea, bueno, efectivamente lo que mencionaron sus compañeros, en cuanto a introducción, pues toda deformidad de pared torácica involucra pues cualquier defecto que pueda haber, ¿no? En la caja torácica, generalmente ósea y también a veces en los planos musculares, ¿no? Como han visto, por ejemplo, en Poland, ¿no? Entonces, involucrando puede ser costillas, esternón, columna, ¿no? Y obviamente planos musculares, ¿no? Como por ejemplo en Poland, ¿no? Donde hay alguna ausencia, hipoplasia del pectoral mayor, ¿no? De alguno de los lados, ¿no? Preferentemente el derecho. Se ve que hay mucho más casos en ese lado, ¿no? Entonces, como mencionaron acá, efectivamente esos efectos a veces pueden estar presentes desde el nacimiento o durante la vida se van instaurando, se van dando, ¿no? Y justamente ese es el motivo a veces de consulta, ¿no? De los padres. Yo he tenido la oportunidad, creo que también algunos como ustedes hemos visto, desde niñitos muy pequeñitos, ¿no? Que los traen a veces desde un año, ¿no? Que ya notan cierta pues anomalía en la pared torácica, ¿no? Entonces, y algunos casos efectivamente es algo que está empezando, ¿no? Algunos de estas deformidades que están empezando, algunos también lo consideramos normal, ¿no? Eso justamente ya dependerá del estudio que se vaya realizando, ¿no? Y algunos efectivamente mencionan también que cuando el niño ha nacido, pues todo ha estado normal, su desarrollo normal, y luego ya cuando ha comenzado a crecer un poco más, no se han dado cuenta que tenía cierta deformidad, ¿no? O sea, son las presentaciones, ¿no? Entonces, siempre hay que ver, ¿no? Lo que sería cuál es la probable causa, ¿no? Si es una causa congénita pura o una adquirida,
en algún tipo de, por ejemplo, en niños pequeños que han sido sometidos, que han tenido alguna cardiopatía congénita, por ejemplo, y que han sido corregidos quirúrgicamente, ¿no? Mediante una esternotomía, ¿no? Para hacer una cirugía cardíaca, ¿no? Entonces, después el cierre, como vamos a ver, el cierre de la esternotomía es con alambres quirúrgicos, ¿no? En adultos, pues no hay mucho problema porque el hueso ya está formado, queda ahí, ¿no? Pero en niños, ¿no? Cuando se usan los alambres, puede causar una cierta deformidad posterior, ¿no? En el desarrollo. Yo he tenido casos, ¿no? De pacientes que han desarrollado pectum carinatum, ¿no? Post esternotomía, ¿no? Entonces, a eso también podríamos considerar también dentro de los adquiridos, ¿no? Como a veces posoperados, postraumáticos también a veces puede haber, ¿no? Pacientes que sometidos a algún trauma, cualquiera que sea, ¿no? Y que también puede llevarle a una deformidad de pared torácica. También hay que investigar todo eso. Tumores que he mencionado también, ¿no? Claro, no es tanto el tema, pero también puede provocar una deformidad, ¿no? O sea, siempre hay que investigar obviamente la causa, ver cuál ha sido la probable etiología para poder también enfocar al manejo, ¿no? Avánzalo un poquito, por favor. Entonces, acá viene bueno, esto de acá, a ver, vamos a avanzarlo. Entonces, acá hay una clasificación, ¿no? Efectivamente, esa clasificación tengan en cuenta, por favor, la van a repasar, ¿no? Y dentro de las más frecuentes son las cartilaginosas, ¿no? Está perdón, carinatum, excavatum, ¿no? Algún tipo de dismorfias de condrales, ¿no? O condrocostales. Hay las costales, condrocostales, esternales y clavículo escapulares, ¿no? Acá están todas las que están mencionando más o menos los que han mencionado sus compañeros, que involucran pues ciertas patologías, incluso faltan todavía algunas de acá, ¿no? O sea, hay síndromes hasta con epónimos, con nombres propios, ¿no? Que demuestran cualquier tipo de deformaciones, ¿no? Y de acuerdo, obviamente, a lo que tenemos, al diagnóstico, obviamente hay que enfocarnos al tratamiento, ¿no? De las raras, generalmente hay que individualizar los tratamientos, ¿ya? En adquiridas, bueno, ya hemos visto, ¿no? Postquirúrgica, postraumática, infecciosa también podríamos tener, ¿no? Si hay, por ejemplo, una infección, una osteomielitis costal o una osteomielitis external, ¿no? Secundaria a algún proceso, esto puede provocar obviamente una malformación, puede provocar una fisura external, incluso hasta llegar a una ausencia del esternón por algún motivo, ¿no? Hay casos muy extremos, ¿no? Que mencionaron también, a ver, avanzar un poquito, por ejemplo, de ectopia cordis, ¿no? Yo tuve la oportunidad, me acuerdo cuando yo roté, cuando estaba de residente, 4 meses en el Hospital del Niño, ¿no? Para ver ese tema justamente de todo lo que es cardiopatías. Bueno, en general me manejo de patologías congénitas, ¿no? Obviamente más a lo que es mi especialidad, pues, ¿no? Cirugía cardiovascular, ¿no? Y tórax, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ver un caso de ectopia cordis, ¿no? En el Hospital del Niño, ¿no? Hace, ya varios años, ¿no? Entonces, son rarísimos, ¿ya? Los casos son rarísimos. Es complicado porque no solamente, pues, o sea, no solamente es, ya meto el corazón y lo tapo, ¿no? Sino que ya muchas veces todas las demás estructuras, los grandes vasos, a veces ya tienen una cierta deformación o tienen, por ejemplo, ya un desarrollo que está hacia afuera. Si tú lo colocas, a veces puede provocar alguna anormalidad en la circulación, angulación de grandes vasos, y eso es lo complicado, ¿no? Entonces, ese niño me acuerdo que se estaba planificando, ¿no? Hacerle claro, o sea, tratar de introducir lo más que se podía, incluso que tenía, creo que parte de la plasia pulmonar, sí, un caso bien complejo, ¿no? No sé cómo habré quedado porque nos estábamos estudiando, al final, bueno, yo terminé mi rotación y no sé cómo habrá quedado este niño, pero el pronóstico era malo, ¿no? Porque probablemente pues con alta mortalidad, ¿no? Entonces, pero la idea era más o menos tratar de reubicar, ¿no? Reubicar el corazón en el espacio que se podía reubicar y luego obviamente poner una malla, ¿no? Una malla metálica a manera de un esternón, ¿no? Para poder cubrir el defecto, ¿no? De la pared torácica en este caso, ¿no? Entonces, hay estos casos raros, ¿no? Igual en hendiduras externales, ¿no? Que también, bueno, son más
sencillos de manejar en este caso, ¿no? Como lo estoy mencionando, pero hay casos extremos como el que tenemos acá, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, revísenlo, si por ahí se van a dedicar algunos a la parte pediátrica, a la parte de temas congénitos, ¿no? O sea, probablemente van a en algún momento poder ver más de estos casos, ¿no? Que felizmente son infrecuentes, ¿no? Porque lastimosamente cuando son muy severas, a ver, avanza un poquito más. Cuando son muy severas por ejemplo, el síndrome de Jeune también es bastante severo, ¿no? Es una deformidad bastante que produce una asfixia, ¿no? Se dice es un tórax que es totalmente cerrado, ¿no? Como están viendo acá, ahí va con tu cursor, por favor. Es un tórax casi totalmente cerrado en la parte superior, en la figura A, por favor. En la figura A, o sea, ahí, ¿no? Es incluso lo que causa, pues, una asfixia del recién nacido, ¿no? Es una deformidad asfíctica del recién nacido, síndrome de Jeune, ¿no? Y generalmente el pronóstico es malo, ¿no? Porque ¿cómo corregimos esto? O sea, cuando uno tiene una protrusión en un lado, bueno, se puede retirar, se puede operar, ¿no? Pero cuando tenemos todo el tórax que está comprometido, es un poco difícil el tratamiento, ¿no? Y a veces muchos de estos niñitos, pues, lastimosamente, fallecen, ¿no? Se pierde, ¿no? Porque aparte también que se asocia a otras malformaciones, ¿no? Generalmente cuando son malformaciones severas, no solamente involucra esto, sino a las malformaciones renales, malformaciones gástricas o intestinales, ¿no? Y lastimosamente, pues el pronóstico y la calidad de vida de estos bebés es muy pobre, ¿no? Entonces, hay casos como igualmente como por ejemplo el otro que está al costado, el síndrome de Hartscher-Lewin, ¿no? Que también puede dar complicaciones cardíacas y el paciente al final pues acaba con insuficiencia cardíaca y obviamente con hipertensión pulmonar severa y la muerte, ¿no? Entonces, hay estas patologías, avánzalo. Como vuelvo a repetir, felizmente no son muy frecuentes, ¿no? Y cuando se presentan, pues todo un reto de manejo, un reto de tratamiento, y muchas veces pues también el pronóstico pues es malo, ¿no? En tumores, bueno, pasaremos rápidamente porque hay otro tema para ver otras clases. Básicamente hay que tener en cuenta que hay tumores de pared torácica como en cualquier parte del cuerpo, de la parte ósea, ¿no? Puede haber tumores, sobre todo los osteocondromas, ¿no? Los osteosarcomas, ¿no? Que son ya mucho más, obviamente, pues ya de etiología pues maligna y que lastimosamente también son de mucho mal pronóstico, ¿no? Y los osteocondromas, osteomas o condromas puros, que son tumoraciones benignas, ¿no? Yo tenía oportunidad también de operar algunos casos, ¿no? Condromas de costillas, ¿no? Osteomas, osteocondromas de costales, ¿no? En adultos ya, incluso, pues pacientes que probablemente han nacido con esto y han ido desarrollando, ¿no? Y que si son benignos, y son localizados, se pueden tratar no quirúrgicamente, ¿no? Se puede resecar una costilla, 2 costillas, no hay ningún problema. Si son malignos, ahí sí, ¿no? Y son sarcomas sobre todo, generalmente el pronóstico también es un poco más pobre, ¿no? Todo dependerá del caso que se va a tener, estudio que se tenga que tener, ¿ya? A ver, avánzalo, por favor. Avánzalo. Avánzalo, por favor. Ok, entonces... retrocede un poquito, retrocede. Entonces, en cuanto a esa parte de neoplasias, dependiendo del caso que tengamos, se enfoca también pues el manejo. Ya lo vamos a ver un poquito más cuando hablamos la parte neoplásica, ¿no? En tumoraciones de pared, tumoraciones pulmonares, de costillas y todo, ¿no? Entonces, obviamente ya para poder hablar de lo que sería el pectum excavatum, creo que ya la definición creo que es bastante clara, no creo que tengan ustedes duda, ¿no? En la definición, incluso acá tienen un esquema muy bien, ¿no? Miren acá, por favor, ayúdeme con tu cursor, Marco. Ayúdame con tu cursor en la parte derecha, ¿no? Vean cómo es un tórax normal, miren un corte tomográfico, ¿no? Ahí, tórax normal, miren con la distribución normal de los pulmones, del corazón, y cuando se comienza a hundir, ¿no? El esternón, cuando hay un hundimiento del esternón, como hay un desplazamiento también del corazón, ¿no? Hacia el otro lado, o sea, mucho más hacia la izquierda, y también un tipo de compromiso también pulmonar, ¿no? Entonces, ese es el pectum excavatum, ¿no? Tórax en embudo, tórax en chimenea, ¿no? Es un hundimiento o desplazamiento del esternón en sentido posterior hacia adentro, ¿no? Y obviamente puede tener varios grados de severidad, ¿no? Y en varias formas, ¿no? Algunos que son parciales, otros son totales, leves, moderados y severos, ¿no? Yo he tenido, avanza por favor, se puede ver en algunos pacientes, por ejemplo, como síndrome de Marfan. Ayer justamente
No sé si se acuerdan los chicos que rotaron conmigo, vimos un caso que estaba en estudio, ¿no? En que tenía un paciente que sí, claro, no era de mucha altura, ¿no? Una altura, pero sí, a su edad relativamente alto. No sé si se percataron, no les pude decir porque estaba apuradísimo, pero no sé si ¿no? Y justamente tenía también una deformidad de pared torácica, ¿no? Creo que en este caso era un carinatum, me acuerdo, o excavatum, no lo recuerdo. Entonces, en pacientes con alteraciones de tejido conectivo, como vamos a ver también cuando hagamos la clase de Marfan, también se da mucho de estas malformaciones de pared torácica, ¿no? Tanto excavatum como carinatum, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta siempre cuando tengamos ese tipo de pacientes, ¿no? Y obviamente, como mencionaron acá, el diagnóstico es básicamente pues ectoscópico, ¿no? Usted creo que miren con la foto, es bastante clara. A ver, ayúdenme a hacer, sobre todo la segunda foto, esa de ahí, ¿no? Que se nota un poco más, ¿no? Es el hundimiento, ¿no? Que uno lo ve, el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es a la vista, ¿no? Pero obviamente hay que ver, como mencionaron acá, cuál es la severidad, ¿no? Y cuál es la morbilidad cardiopulmonar y efectivamente el impacto psicosocial. Esos puntos son importantísimos porque esto acá, lo que han mencionado sus compañeros, está acá, te van a determinar cuál va a ser el manejo. Y el manejo no solamente médico, quirúrgico, sino también el manejo del paciente en su integridad. Eso, el impacto psicosocial, es bastante importante. Muchos de los pacientes, por no decir el 90%, generalmente son pacientes que están en la prepubertad, ¿no? Entrando ya a la pubertad, ¿no? Ustedes saben que en esa edad es donde se va consolidando lo que es la personalidad, consolidando la parte, pues, psicosocial de la persona, ¿no? Y tiene también muchas variaciones, muchos cambios, muchas susceptibilidades a veces en el desarrollo, pues, en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, y muchos pacientes vienen porque tienen esa molestia, ¿no? De que el pecho pues no es algo normal como a veces lo describen, ¿no? Y obviamente tienen ese temor, esa vergüenza, ¿no? Hacia el resto de sus compañeros, ¿no? Sobre todo los varones, ¿no? Porque los varones, ustedes saben, ¿no? Como todos varones que hemos pasado, pues que hemos estado, varones juegas pelota, te sacas el polo, o sea, hasta, bueno, mujeres un poquito más, obviamente más, eso no se da tanto así, pero en varón sí, ¿no? Te vas a la playa, ¿no? Y muchas veces, o te vas a algún lugar donde puedes estar sin polo y tienen esa vergüenza, ese temor, y eso incluso repercute, inhibe, ¿no? El desarrollo psicosocial de la persona, ¿no? Y mucho de eso, por no decir casi todos, ¿eh? O la gran mayoría de pacientes, ese es su gran problema, ¿no? Es una edad difícil, a veces también el médico tiene que ser como que de psicólogo, muchas veces he tenido que yo hablar con los pacientes, decirles a los padres también, porque es un manejo familiar, porque a veces el niño también está tranquilo, o sea, tampoco no le afecta, pero al padre le está afectando, ¿no? También es todo un tema, ¿no? Por eso, es un manejo del impacto psicosocial es bastante importante, porque la morbilidad cardiopulmonar es baja, felizmente, ¿no? O sea, los pectum carinatum muy severos, ¿no? Son los que a veces tienen algún impacto en la morbilidad cardíaca, ¿no? O sea, que pueden dar, como está descrito acá, por ejemplo, pueden dar prolapso de válvula mitral, pueden dar algún tipo de malformación funcional cardíaca, ¿no? Y en este caso sí, pues la corrección quirúrgica, pues hay que hacerla sí o sí, ¿no? Pero son el mínimo. Yo, de todos los casos que he tenido, pues será pues 1 o 2% que tienen algún tipo de morbilidad cardiopulmonar, ¿no? O sea, la gran mayoría, por eso le mando los estudios, ¿no? Le mando una tomografía, como vamos a ver ahora en el diagnóstico, le mando un ecocardiograma para que el cardiólogo pues vea cómo está la función cardíaca, y la gran mayoría, 99%, sale normal, ¿no? Entonces, no es una enfermedad al final que repercuta en la salud del paciente, sino al final termina siendo un tema estético, ¿no? Y justamente eso que tienen que más o menos manejar, ¿no? Y sobre todo los casos que son leves a moderados, hay que valorar, ¿no? Si es que, pues, si vale la pena, pues, hacer una cirugía o no, obviamente con los índices que vamos a ver ahora, que han mencionado sus compañeros, que siempre también les digo en las prácticas. Avanzan un poquito, por favor. Entonces, esta parte es importante siempre de valorar, ¿ya? Acá, obviamente, ya hemos visto 80-90% de trastornos de pared torácica anterior son un pectum excavatum, más se da en el sexo masculino, efectivamente, avánzalo, por favor.
Avánzalo. Etiología, bueno, ya, y eso ya lo van a revisar. Clínico, ya saben que puede ser a veces del nacimiento o simplemente va comenzando a aparecer durante la adolescencia o incrementar durante la adolescencia, ¿no? Puede dar sintomatología respiratoria, son casos muy severos, ¿no? Puede cambiar la fisiología respiratoria, la fisiología cardíaca, cardiovascular en general. Avánzalo, por favor, sobre todo, como vuelvo a repetir, los casos severos, ¿no? Avánzalo. Acá puede haber, ¿no? Puede haber un poco de disnea, dolor torácico, palpitaciones, sensación de ahogo, infecciones de tracto respiratorio, sobre todo, como vuelvo a repetir, en casos severos que causa una disfunción importante respiratoria y o cardiopulmonar. Avánzalo, por favor. La evaluación, igualmente, hay que hacer siempre una evaluación completa, ¿no? O sea, no solamente el cirujano de tórax, ¿no? Sino la parte neumológica, ¿no? Hay que hacer siempre pruebas de función pulmonar, espirometría para ver cómo están los volúmenes pulmonares, las capacidades pulmonares, para ver si están dentro de lo normal o hay alguna alteración, ¿no? Si causa una enfermedad restrictiva, porque puede causar enfermedad restrictiva pulmonar, de acuerdo si la alteración es muy grave, ¿no? Y cuantificar la gravedad con una tomografía o una resonancia, ¿no? Avánzalo, por favor. Y acá, justamente, la tomografía generalmente es el gol estándar, ¿no? Sobre todo el examen físico, ya hemos visto, ¿no? Acá la foto creo que lo muestra todo, y ustedes todo con estas características que se pueden determinar. Avánzalo, por favor. La escoliosis también es importante. Avánzalo. La escoliosis, ahí nomás. La escoliosis es realmente, te podría decir, se me ha ido ahorita la palabra, compensadora, porque la persona, o sea, el niño, el joven, en este caso, al ver su defecto, trata de esconderlo, ¿no? Es una reacción como que natural, ¿no? O sea, de esconderlo, de voltear su tórax de una manera para poder esconder esto, y justamente eso, con el tiempo, ¿no? Le puede llevar a una escoliosis que puede ir también desde leve a severa, ¿no? Entonces, corrigiendo lo que sería la parte de la pared torácica, pues la escoliosis también se tendría que corregir, ¿no? Porque es algo compensador, ¿no? Acá muy bien, efectivamente, me muestran acá, por favor, Marco, con tu cursor del medio, la tomografía. Miren, la tomografía, acá se ve claramente el pectum excavatum, ¿no? Y sobre todo, acá se ve un pectum bastante importante, ¿no? Bastante severo. Miren, el gran hundimiento, casi está llegando, el corazón ha sido desplazado totalmente casi a la izquierda, y el espacio entre esternón y columna es bastante pequeño, ¿no? Y acá viene justamente el índice de Haller, ¿no? A ver, avánzalo. Son todas las pruebas que se realizan. La radiografía generalmente no nos ayuda mucho. Avánzalo, por favor. Bueno, acá está, ahí nomás un ratito. La radiografía generalmente sale normal, se ve normal, ¿no? Y de posterior anterior casi no hay alteraciones, ¿no? En la lateral sí podemos ver algo de la deformidad, pero es mucho mejor la tomografía. Y sobre todo para sacar el índice de Haller que ha mencionado su compañero. A ver, avánzalo, por favor. Quiero que, ahí está, ¿no? El índice de Haller es el cociente que se obtiene al dividir el diámetro transversal, ¿no? El AB entre el CD, que es el anteroposterior, ¿no? Y generalmente ese diámetro tiene que salir, o sea, mejor dicho, si lo normal es 2.5, generalmente todos tenemos hasta 2.5, ¿no? Cuando sale más de 3.25, como dicen acá, efectivamente es ya un índice de Haller, en el cual hay que indicar ya la cirugía, ¿no? Eso podemos considerar que es un índice moderado severo. Yo he tenido índice de Haller, mira, el máximo que he visto es un índice de Haller de 12, ¿ya? Pucha, ese era terrible, ¿no? Porque era prácticamente la columna ya y el esternón estaban ahí besándose, ¿no? Entonces, obviamente con una gran alteración de desplazamiento de la parte del corazón en sí, ¿no? Entonces, y también están descritos así, ¿no? Hallers así tremendos, ¿no? Pero los Haller, la mayor frecuentemente que vemos es entre 4 o 5, ¿no? Son los más frecuentes y que obviamente sí pues requieren una intervención quirúrgica, ¿no? Cuando dice de Haller en más de 3.25 hay una indicación quirúrgica, ¿ya? Hay que tener, como ya le voy a repetir lo que mencionaban anteriormente, un estudio cardíaco. Hay que tener un ecocardiograma para ver si hay alguna alteración valvular, sobre todo el prolapso de válvula mitral que está descrito frecuentemente que se presenta en pacientes con pectum excavatum, ¿no? Hay que ver si hay alteración de la función pulmonar, ya les he dicho, si hay un patrón restrictivo, ¿no? Sí, hay que, y generalmente esos son los criterios que tenemos que tener en cuenta para poder hacer una indicación quirúrgica, ¿ya? O igualmente el seguimiento, ¿no? Si uno va viendo que va empeorando, que va aumentando, obviamente
también se indicaría la parte quirúrgica. Pero hay que hacer bien el estudio primero, descartar que no haya ningún problema importante cardiopulmonar. Si lo hubiera, ya es una indicación de cirugía. Y si no hay, ir viendo con el Haller cómo va. A veces tengo Haller límites, ¿no? Que están en 3, ¿no? Se puede hacer medidas a veces conservadoras, ortésicas, ¿no? Como las ventosas, se pueden usar y a veces puede disminuir el Haller y el paciente puede quedar ahí. O si va aumentando, pues simplemente hay que hacer la reparación quirúrgica. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Esos son los criterios, ¿no? De las indicaciones, ¿ya? De indicaciones quirúrgicas. Y acá las técnicas quirúrgicas que ya mencionó su compañero también. La cirugía abierta acá hay la cirugía abierta y mínimamente invasiva generalmente, ¿no? En técnicas quirúrgicas. La abierta, les quería explicar, es la famosa esternocondroplastía o la cirugía de Ravitch. ¿En qué consiste la esternocondroplastía? Generalmente consiste en resecar los cartílagos costales que están afectados. O sea, los cartílagos que están hundidos hay que sacarlos, ¿no? Los cartílagos, ¿no? Entramos generalmente una incisión acá, no sé si pueden ver bien. Ayúdame con tu cursor, si pueden agrandar un poquito su imagen. Miren acá, por ejemplo, dice resección de cartílagos, ¿no? Hay una incisión mediana hasta llegar al plano externo costal, se hace la resección de los cartílagos costales, ¿no? Se resecan todos los que están alterados, por eso acá cuando dice cartílagos costales, y bien cómo se ha armado en la foto de la derecha, esos son la siguiente. Eso. Miren, esos son los cartílagos que se han resecado, ¿no? Que se han sacado, ¿no? Y ahí está, todos los cartílagos, miren, que son 5 cartílagos de cada lado, ¿no? Entonces se resecan y con eso se consigue, pues, una disminución de la ¿cómo se llaman? De la deformidad, ¿no? Y el esternón también, ¿no? Generalmente hay que sacar el cifoides y se hace un corte, una osteotomía esternal, se corta el esternón para poder, ¿no? Para poder sacarlo hacia arriba, ¿no? Hacia afuera, como ven acá, ¿no? Y luego se cose, ¿no? El esternón puede ser con un bicril, puede ser con un alambre. La cosa es mejor, o sea, alinearlo, el esternón, y resecar obviamente las costillas, que es como en este caso, ¿no? Entonces esa es la técnica de Ravitch, ¿no? Modificada porque involucra con la osteotomía esternal. La de Ravitch, la inicial, no involucraba el esternón y luego ya se modificó haciendo un corte en el esternón y suturándolo. Uno tiene que ir viendo, ¿no? Cómo va quedando para que quede lo más alineado, lo más normal posible, ¿no? Luego al final se terminan suturando todos los planos musculares que se han desinsertado y se hace el cierre, pues como están viendo acá en la última lámina, ¿no? Entonces, esa es la cirugía de Ravitch. ¿Ok? Que es la famosa esternocondroplastía. Y la mínimamente invasiva, ¿no? Generalmente es la que también, a la que hacemos nosotros acá, es la cirugía procedimiento de NUS, ¿no? Ahí, avánzalo, por favor. ¿Dónde se coloca? Como mencionó muy bien su compañero, se coloca, ¿ya? Acá, por ejemplo, bueno, con las indicaciones, ya hemos visto todo lo que no, todo lo que tenemos. Avánzalo, por favor. La cirugía de NUS es esta, ¿no? Es la colocación de una barra, de 1 o 2 barras, dependiendo del caso, ¿no? Que van retroesternales, ¿ya? Es una barra que se coloca, acá se ve muy claramente, miren, acá por ejemplo, esa es la barra, donde dice medida de la longitud de la barra. Esa, muy bien, esa es la barra, ¿no? Que se introduce, ¿no? Generalmente se hace bajo visión toracoscópica, las incisiones son unas incisiones laterales, como están viendo un poquito más abajo, ¿no? Generalmente incisiones en los 2 costados, ¿no? Hay una incisión aparte para la cámara, para poder ver, ¿no? Y esta barra, generalmente, hay varios tamaños, de acuerdo a la longitud del paciente. Esta barra se moldea, como mencionan acá, donde dice doblado de la barra, se va moldeando, ¿no? De acuerdo a la deformidad que tiene el paciente, ¿no? Se mide todo y luego se hace unas incisiones en los costados, se hace la disección, se ingresa, ¿no? A la plano costal, como están viendo acá, que se ve en la cámara muy bien, se ingresa primero una guía, ¿ya? Que va de un lado a otro, luego se ingresa la barra entra volteada, ¿no? Básicamente siguiendo la dirección de la deformidad y luego se voltea, ¿no? Luego uno hace el volteado, ¿no? Y la barra tiene que hacer que salga el tórax, ¿no? Tiene que hacer que el tórax protruya, ¿no? Hacia la parte anterior, ¿no? Entonces, y generalmente esa barra se deja durante años, ¿ya? Miren cómo se ve la barra en la placa del costado, ¿no? Este es un paciente, ahí también se ve la escoliosis importante, ¿no? Y ahí se ve cómo ha quedado la barra. Solamente le han puesto ahí una traba, ¿no? Generalmente nosotros hacemos, esa acá al costadito, hay una con orejitas, esa es una traba que va en la barra,
Ahí se colocan, en esos agujeritos se colocan unos alambres que envuelven la costilla, ¿no? Y para que se fije la barra, ¿no? Porque no la barra se movería hasta que todavía se adhiera al tórax, todavía pasa un tiempo, ¿no? Entonces hay que fijarla la barra. Se coloca la barra, se colocan esas trabas. En el caso cuando nosotros operamos, colocamos en los dos lados. Acá solamente he visto que han colocado en un lado, nosotros colocamos en los dos lados, ¿ya? El lado derecho y el lado izquierdo, y ahí se fija a la pared costal, ¿no? Generalmente a las costillas, ¿no? Entonces, esa es la colocación, la técnica de NUS, y esa la dejamos la barra 3 años. En 3 años, el paciente se regresa para poder retirar esta barra. Supuestamente ya en ese tiempo el tórax ya pues ya queda normal, ¿no? Hemos tenido muchos casos de estos, hemos operado aproximadamente como unos 15 casos, ¿no? Desde la pandemia pues un poco nos aumentó un poco, y justamente ahora en este mes de noviembre tengo como 4 o 5 pacientes que vamos a operar de esto. Generalmente lo hacemos en coordinación con colegas de Lima que nos vienen a apoyar, ¿no? Para poder colocar. Tengo para pacientes operar. Si tengo la oportunidad, obviamente, de mostrarles a ustedes las fotos de los pacientes y el desarrollo del acto quirúrgico, también lo vamos a mostrar, obviamente, ¿ya? Entonces, esa es la técnica de NUS, como dice, que es mínimamente invasivo, ¿ya? Avánzalo, por favor. Es la forma de cómo se realiza, ¿ya? Otras técnicas que son mucho ya más, acá, por ejemplo, vean, ¿no? La campana de succión o la ventosa que ven acá en la figura, eso, ¿no? Esa ventosa se usa también para poder sacar el tórax, generalmente en Haller no tan altos, ¿no? Que están en el límite, generalmente entre 3 hasta 3.25, en ese rango, ahí podemos usar tranquilamente las ventosas, los imanes externales, todas las serie de medidas para poder ayudar en forma conservadora y evitar llegar a la cirugía. Igualmente terapia física, pero generalmente estos son cuando ya son Haller no tan altos, ¿no? Cuando son más de 3.25, más de 3.5 ya tienen que ser quirúrgicos, ¿ya? Avánzalo, por favor. Ahí está el Ravitch. Complicaciones, bueno, sobre todo acá, la parte de complicaciones, a veces se nos puede ir al otro lado. Yo he tenido en Ravitch, hacemos Ravitch y de pectum excavatum, después de un tiempo pasa a un carinatum, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, equilibrar bastante, tampoco no exagerarlo mucho, porque al final nos podemos ir al otro lado, ¿no? Igualmente, el dolor postoperatorio, sobre todo en pacientes que se coloca la barra, es importante. Hemos tenido un caso desafortunado de un paciente que tenía mucho dolor postoperatorio, ya, sobre todo era un hijo de un trabajador todavía del hospital, ¿no? Y que solamente aguantó 1 año, ¿no? Porque dice que el dolor era muy, muy, muy fastidioso, ¿no? Entonces, generalmente el dolor está descrito que sí, pues puede ser siempre en el postoperatorio, como cualquier cirugía, y después va a tener que ir cediendo conforme el tórax se va acostumbrando y la persona se va acostumbrando a tener la barra adentro, ¿no? Ese es el problema también, tener una barra adentro, pues siempre puede ser un poco molestoso, y sobre todo que los niños o la persona va a crecer, porque la edad ideal para colocar esto es más o menos entre los 10 a 15 años, es la edad ideal, ¿no? Ya más viejo, es más difícil de hacer, va a haber más molestias, ¿no? Y también más joven no está indicado también porque todavía el tórax va a crecer mucho más, ¿no? Entonces, generalmente es la edad, pero sí algunos pacientes crecen mucho más de la cuenta y la barra obviamente no crece, ¿no? Y se mete al tórax, a los costados. Yo cuando tengo placas postoperatorias veo ahí que la barra está generando como una cintura, ¿no? A la altura del tórax, ¿no? Entonces, ahí puede haber a veces dolor, puede haber molestias, y en casos extremos, pues obviamente podríamos ya tener que retirar la barra precozmente, ¿no? Entonces, igual a complicaciones, que la barra se pueda mover, que se pueda desplazar, si es que sobre todo no está bien fijada, como ya les mencioné anteriormente. Puede haber pues pericarditis, neumotórax, por eso siempre se saca una placa al día siguiente, ¿no? Se elimina todo el aire, porque sí, obviamente sí, puede haber siempre entrada de aire al momento de hacer el acto quirúrgico, ¿no? Puede haber derrame pleural, un hemotórax, lesión cardíaca, eso sí también es terrible, ¿no? Hay descripciones de casos muy desafortunados donde ha habido lesiones cardíacas. Por eso, esta cirugía tiene que ser siempre bajo visión toracoscópica, siempre. Uno tiene que ver, yo como cirujano veo el esternón, veo el pericardio y tiene que haber un espacio entre esternón y pericardio. Por ejemplo, un paciente que ha sido, por ejemplo, como les dije, ¿no? Postesternotomía, ¿no? Un paciente que con cirugía cardíaca previa no estaría indicado hacer un procedimiento de NUS, tendría que ser una cirugía, un Ravitch, ¿no? Porque
Hay mucho más, porque acuérdense que todo paciente posoperado genera una adherencia posoperatoria, y esa adherencia posoperatoria puede, ¿no? hace que el ventrículo, el pericardio se pegue, ¿no? a la pared external. Y obviamente pasar una barra, una guía, es muy riesgoso, podríamos tener una lesión cardíaca, y obviamente prácticamente sería mortal. Hay casos, como les vuelvo a repetir, de muertes intraoperatorias, ¿no? Por lesiones ventriculares, ¿no? Con la barra, ¿no? O sea, ya ni siquiera te da tiempo para que abras todo el esternón, ¿no? El paciente se muere, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Paciente con cirugía previa, yo no le haría NUS, ¿no? Yo le haría un Ravitch, ¿no? Paciente que sin una operación, ¿no? Que hay que estudiarlo bien también al paciente para que sea buen candidato. Ahí sí podríamos lesionar, porque una lesión cardíaca prácticamente sería muy, muy complicada, prácticamente mortal, ¿no? Puede haber también recidivas. Acordemos todo de cómo el paciente va llevando bien el posoperatorio, que la barra no se mueva, ¿no? Pero siempre puede haber complicaciones que que están descritas, ¿no? Avánzalo, por favor, avánzalo. ¿Ok? Muy bien, acá y pasamos al que sería el carinatum, que sería el otro lado, ¿no? El carinatum o tórax en quilla, ¿no? El tórax salido. Acá se ve en la imagen, se ve muy claramente donde los cartílagos ya no están hundiéndose, sino están protruyendo, ¿no? Y pueden ser simétricos, pueden ser asimétricos, pueden ser superior, medio e inferior, de acuerdo a la localización, ¿no? Acá, por ejemplo, están viendo acá, mire cómo está, ¿no? Acá en la figura de la derecha, ABC, ¿no? Todo, ajá, ahí bien, ¿no? Son las diferentes formas que uno puede presentar, ¿no? Los superiores, inferiores, laterales, ¿no? De un solo lado, el otro lado está normal, ¿no? Son asimétricos, ¿no? Todo depende del... Avanza, por favor. De la presentación clínica que veamos, ¿no? Epidemiología, bueno, igualmente más frecuentemente en varones. Acá generalmente dicen que es más infrecuente que el excavatum, ¿no? Básicamente, mira, acá, bueno, no tengo una estadística, sería bueno hacer una estadística acá en nuestra comunidad, pero acá sí los vemos, yo diría un poco más de carinatum que excavatum, ¿no? Todo a veces mucho depende del tipo de población que se tiene, ¿no? Avánzalo, por favor, avánzalo rapidito. Ok, etiología, ya bueno, ya han descrito acá, avánzalo por favor, relacionado también algunos síndromes, que Marfan también igualmente. Características clínicas, la gran mayoría son asintomáticos, algunos pueden tener cierta disney, limitación, otros están normales. Avánzalo por favor. Y obviamente el diagnóstico va a ser siempre físico, al examen clínico, ¿no? Donde generalmente uno ve la deformidad. Avánzalo por favor, creo que hay unas fotos acá. Acá otra vez vuelve a ver la escoliosis compensadora, ¿no? En ese caso también para tratar de ocultar el pecho, ¿no? Y obviamente el examen que hemos visto el clínico, uno ve la deformidad en la protrusión, ¿no? Y hace los estudios, ¿no? Y acá generalmente el Haller es pues el inverso, ¿no? Acá es un Haller bajo. Generalmente se dice que es el Haller pues menos de 1.8, y cuando es muy severo, menos de 1.5, ¿no? Y como están viendo acá, miren la tomografía, acá señálame por favor, Marco, señálame, ahí, eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo, miren cómo se ve la deformidad en protrusión, ¿no? Ese es un típico pectum carinatum, ¿no? Ese examen igualmente es clínico, hay que hacer obviamente siempre las evaluaciones cardíacas, pulmonares, ¿no? Con las pruebas respectivas para poder ver si hay alguna. Acá es mucho más infrecuente que haya alguna alteración cardiopulmonar porque no va a haber una compresión del corazón, a diferencia del excavatum, ¿no? Y tampoco no hay una compresión de la parte pulmonar, pero siempre hay que hacer el estudio, ¿no? Para ver si hay alguna alteración asociada. Avánzalo, por favor. Y obviamente, ¿no? Acá el tratamiento va desde tratamientos conservadores hasta tratamientos ya quirúrgicos. Generalmente los quirúrgicos se indica cuando en pectum graves, ¿no? Cuando se ha hecho tratamiento ortopédico y no ha funcionado, ¿no? Cuando ya pues también cuando hay alguna asimetría importante, ¿no? Desde el punto de vista estético también, ¿no? Como menciona acá, está muy bien indicado, avánzalo. Avanzalo, pero generalmente los tratamientos conservadores, como por ejemplo los famosos corsés compresivos, como ven acá, generalmente va bien cuando son sobre todo pacientes pequeños, ¿no? Así, ese es el esquema de un corsé, ¿no? Para pectum carinatum, que el niño lo usa, generalmente tiene que usarlo, bueno, largas horas en el día, y generalmente hay buenos resultados, y muchos de estos pacientes mejoran con esas técnicas ortésicas y no necesitan una cirugía, ¿ya? Avánzalo, por favor. Corsé compresivo, y la cirugía, cuando ya se indica, ¿no? Igualmente acá se hace la cirugía de Ravitch, ¿no? La misma,
en la misma técnica se resecan los cartílagos que están enfermos, pero acá el esternón ya no se corta para sacarlo, sino se corta para hundirlo, ¿no? Y a veces se pone, describen algunos una malla metálica que se puede colocar, o solamente con hilos. Todo dependerá de la técnica quirúrgica, de la gravedad, de lo que tengamos a disposición. La cosa es equilibrar, ¿no? En este caso, hundir el esternón y hacerlo lo más plano posible, de acuerdo a la pared del paciente, ¿no? Entonces, estos son las cirugías que también se realiza, Ravich, y avánzalo, por favor. También la cirugía, acá no mencionaron, pero la cirugía de NUS con la barra también se está escribiendo para pectum carinatum, solo que ya no se pone por vía retroesternal, sino la barra se coloca por vía subcutánea, ¿no? Se coloca por vía subcutánea y en vez de, obviamente, de sobresacar al esternón, lo va a hundir, ¿no? Y la fijación es mucho más delicada, mucho más compleja. Se está ahí ensayando y a lo mejor en los próximos años pues también llega a ser un tratamiento más diversificado, la técnica de NUS para pectum carinatum, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, ¿ok? En lo que sería exostosis, a ver, avanzo rapidito. Bueno, exostosis generalmente pues es una lesión, como ven acá en la foto, ¿no? Una lesión condroide, un crecimiento de las costillas o de cartílagos costales. Pueden ser tumores también como osteomas o tecondomas, o simplemente protrusión de cartílagos costales, ¿no? Más o menos como un carinatum, ¿no? Avánzalo, por favor. El diagnóstico realmente es clínico, ¿ya? Avánzalo, por favor. Es clínico y uno, de acuerdo a lo que encuentre, más o menos va a enfocar el tratamiento. Siempre hacer el estudio, ¿no? De la parte cardiopulmonar para ver que no hay afectación. Avánzalo, por favor. Y de acuerdo a lo que encontremos, ¿no? Ya damos obviamente el tratamiento, ¿no? El tratamiento puede ser la resección del cartílago involucrado. Acá lo vemos a tomografía, acá se ve claramente, ¿no? Una lesión nodular. Mira, ayúdame con tu cursor, por favor. Esa es la lesión, ¿no? Ahí se ve ese es un osteocondroma, se podría decir, que es una lesión nodular de la costilla. Puede quedar ahí, puede ser manejo conservador, puede ser manejo quirúrgico, dependiendo de la evolución, de la clínica del paciente, ¿no? Si hay sospecha de que esto pueda ser algo maligno, mejor es obviamente resecarlo, sacar todo el cartílago costal que está comprometido, ¿no? Si simplemente es algo ya benigno totalmente, pues puedes fijar ahí y observarlo nada más. Todo dependerá de cada paciente. Diagnóstico, siempre la tomografía, la resonancia nos da exactamente mucha ayuda en lo que sería la parte visual para poder determinar un tratamiento y definir sobre todo una estrategia quirúrgica. Avánzalo, por favor. Tratamiento, ya vuelvo a repetir, individualizado de acuerdo al paciente, ¿no? Y puede hacerse la observación o puede ser quirúrgico, ¿no? Con la resección de la exostosis. Avánzalo. Complicaciones, bueno, vimos a nuestro compañero, también puede que siempre en estos casos de patología pues puede haber, cuando uno aborda esos tumores, ¿no? O parte costal, la idea es no entrar a la cavidad pleural, ¿no? Pero a veces se puede, y se puede provocar un hemotórax, se puede provocar un neumotórax, no puede provocarse una lesión diafragmática, pericárdica, todo dependerá de cómo es nuestro abordaje. Por eso la cirugía siempre lo más técnica posible, yéndonos muy delicadamente, ¿no? Cuando se involucra costillas, para no abrir inadvertidamente ni pleura, ni pericardio, ni menos lesionarlos, ¿ya? Avánzalo, por favor. Y Poland, para acabar, es un síndrome que se caracteriza generalmente, como mencionó su compañero, por una ausencia unilateral, completa o parcial del músculo pectoral mayor, y se asocia también a anomalías ipsilaterales de la mama del pezón, hipoplasia de tejidos subcutáneos del lado, ausencia de vello pectoral axilar, y también a veces puede haber deformidades de la pared torácica o el miembro superior afectado, ¿no? Acá el esquema se ve muy claro. Ayúdame con tu cursor, por favor. Acá abajo en el esquema de la izquierda, abajo. Ese, ¿no? Ahí se ve, miren, efectivamente el otro lado izquierdo normal y es el lado derecho, solamente está el pectoral menor, no está el pectoral mayor, ¿no? Entonces, es la etiología, bueno, se dice que es genética, pero no se sabe exactamente por qué se produce, ¿no? Los casos severos de Poland, aparte del músculo, puede involucrar costillas, ¿no? Entonces, hay una clasificación, incluso, avánzalo, ¿no? De la gravedad, ¿no? De leve, moderado, severo, ¿no? Para poder, sobre todo, dar el tratamiento, ¿no? Acá la epidemiología, como digo, es muy, muy infrecuente, un poquito más en varones, ¿ya? Avánzalo, sobre todo el lado derecho, ¿ya? Se asocia con, como digo, las formaciones a veces de las manos o de miembros superiores, ¿ya? La causa, se dice que es una interrupción de flujo de la arteria subclavia, por eso hay un desarrollo, una aplasia del pectoral mayor y todos los músculos involucrados, la cintura escapular de ese lado. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá vemos, ¿no? Miren, alteraciones musculares, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un Poland, que podríamos decir leve, ¿no? Leve a moderado, solamente de pectoral mayor, porque las costillas están conservadas, ¿ya? Avánzalo.
Avánzalo, ajá, ok. Aquí acá es algo mucho más severo, ¿no? Un Polan severo, donde no solamente hay del músculo, sino también las costillas, ¿no? Y ahí sí obviamente ya provoca pues puede haber una exposición, ¿no? De la parte pulmonar, ¿no? De la parte de grandes vasos, que no tendrían una protección, ¿no? Y hay que obviamente ya enfocarnos también a cómo hacer la protección, el relleno de la pared torácica en este caso, ¿no? Avánzalo. Y justamente el tratamiento, la clínica, bueno, básicamente es también, el diagnóstico también es clínico, ¿no? Generalmente es a la vista, ¿no? Miren acá, por ejemplo, y sobre todo en mujeres a veces se nota un poco más. Miren este caso de una paciente mujer, ¿no? Donde el tejido mamario del lado izquierdo se ve normal y acá en el lado derecho pues se ve hipoplásico, ¿no? No hay una diferencia que se nota a la vista, ¿no? Que obviamente, en el estudio, pues se trataría pues de un Polan, ¿no? Y el tratamiento básicamente va a ser pues, cuando son leves, generalmente con implantes, ¿no? Con implantes musculares y mamarios, ¿no? En caso de mujeres y varones con implantes de músculo, básicamente se soluciona, ¿no? Llega a ser un problema más que nada estético. Y cuando sí son Polan más severos, ya hay que también ver la manera de cómo hacer el relleno de la parte costal, ¿no? Avánzalo, por favor. Alteraciones del miembro superior, que de hecho que también se puede presentar, avánzalo, por favor. Acá las fotos de las diversas formas que se pueden ver, avánzalo. El diagnóstico, igualmente clínico, ¿no? Y luego algunas pruebas complementarias, siempre una tomografía para ver sobre todo la parte ósea, la parte pulmonar, cómo está, ¿no? Y obviamente acá, por ejemplo, donde se ve ausencia de costillas, ¿no? En este lado se ve claramente un Polan izquierdo, donde se ve que faltan algunas costillas, y obviamente hay que pensar en cómo rellenar esto de acá, ¿no? Avánzalo. Clasificación ya se ha dicho, ¿no? Generalmente desde los más leves hasta los más severos, que sería el grado 3, ¿no? Avánzalo. Y el tratamiento se da en función de lo que más o menos encontramos, ¿no? Acá, como están viendo, la parte, generalmente el grado 1, ¿no? Básicamente parte muscular, el grado 2 es un poco más allá con más atrófico, involucra ya más segmentos más profundos, y el 3, donde ya hay asociación de enfermedades de pared torácica pues ya mucho más severas, ¿no? Avanza, ¿no? Y el tratamiento igualmente se da de acuerdo a generalmente es una parte más que nada estética, ya hemos dicho, en muchos casos, si hay alguna alteración funcional, pues obviamente también tratarla, ¿no? Pero la gran mayoría son también de tipo estético, ¿no? Y los tratamientos a considerar son pues, las prótesis torácicas con llenado de los músculos, implante mamario en caso de mujeres, a veces autoinjerto de células adiposas para rellenar. La cosa es rellenar y buscar pues, un equilibrio, porque eso también llega a ser un problema más que nada estético en la persona y obviamente con las consecuencias psicosociales que también hemos mencionado, ¿no? Siempre estos dan un poco de impacto, ¿no? a la persona, sobre todo cuando son en edades que están en la adolescencia, ¿no? Y obviamente hay que mejorarles este aspecto para que puedan desarrollar una vida normal, ¿ya? Avánzalo, por favor. Corrección quirúrgica, acá estamos viendo, ¿no? Uno solamente con los implantes, ¿no? Grado 2, ya dependiendo, si hay alguna deformidad, corregir la parte cartilaginosa, la parte costal, ¿no? Y la parte 3, avánzalo, cuando ya hay que hacer relleno, bueno, ¿no? El relleno o de los cartílagos costales, hay implantes costales igualmente, hay mallas también que se pueden usar, todo dependerá de la experiencia del grupo, de la experiencia que se tiene en estos casos. Son casos, como digo, muy infrecuentes, muy raros, pero hay que individualizar según el tipo que tengamos, ¿ya? Muy bien, con esto acabamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿todo está claro? Bueno, espero que todo esté claro, todo esté bien. Y con esto pues acabamos este tema, ¿ya? Y yo rápidamente me tengo que ir al hospital. Igual el grupo que va a ir ahora, por favor, de una vez me alcanzan en el hospital para poder hacer la parte práctica. Ya, chicos, y quedamos para el día sábado, pues en el examen, pues ya saben, a las 8:30 de la mañana, ¿ya? Ok. No hay ninguna consulta, ninguna duda, ¿no? Doctor, el día viernes tal vez si tendría tiempo, me decía, doctor, para poder tomar como un resumen, doctor, de los temas. Ya, puede ser igual en la mañana, eso de las 7. ¿Ya? Está bien, doctor, con los temas para el primer aporte. Y coordinamos, ¿ya? Perfecto, ya coordinamos. Ya yo te confirmo y ya quedas con todo el resto del grupo. Oye, pero qué, mira, ¿cuándo están poquísimas personas? ¿Ah? Yo no sé por qué
están ¿no? Ya desde varias clases están dando muy pocas personas, ¿ah? Asegúrate, por favor, que tienen que estar por la asistencia, vamos a tomar en cuenta por el momento del examen, ¿no? Ya, muy bien, coordinamos entonces, ya, cuídense y ya nos vemos con el grupo práctico. Tengan buen día. Nuevamente, felicitar a los expositores, estuvo bastante bien la exposición. Cuídense, chao, chao. Gracias, doctor, buen día. Gracias, doctor. Buen día. Doctor, gracias. Buenos días. Gracias, doctor. Ok.